Bueno, bienvenidos todos a esta nueva charla del Seminario de Matemáticas y gracias por su paciencia por estos problemas técnicos que nos hacen empezar un poquito retrasados. Bien, quien va a presentar la charla hoy es Mauro Ducci. Mauro es de la Universidad de Rosario, en Argentina, donde hizo su licenciatura en Ciencias de la Computación. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Trabaja en el área de la optimización combinatoria y sobre todo dada su formación, pone más énfasis en la implementación y el análisis de algoritmos para problemas combinatorios. Y en particular, hoy nos va a contar acerca de un esquema de Branch and Price para un tipo de problema de coloreo en hipergrafos en el que hemos venido trabajando con el grupo de Mario en cooperación durante los últimos ya casi 2 años. Bueno, un año y un poco más, ¿verdad? Bien, Mauro, bienvenido y adelante. Gracias, Luis, por la presentación. Y también quiero agradecer al Departamento de Matemáticas por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, sin más preámbulo, hoy les voy a presentar este trabajo que presentamos hace poquito al Lagos, que se hizo en Buenos Aires hace 2 semanas. En este trabajo estamos trabajando en un framework nuevo que nos permite resolver el problema de coloreo libre de conflictos en hipergrafos y además otros problemas de coloreo sobre grafos. Bueno, es un trabajo que salió publicado eh, hace poquito, hace unos días. Es Open Access, lo pueden consultar. Eh, Estamos como autores, bueno, Luis y yo, y además dos coautoras argentinas, que son Graciela Nassini y Paola Tolomei, que han estado por acá por Quito el año pasado. Bueno, la motivación que viene para estudiar este problema es en el contexto de asignación de frecuencias. En una definición, en una primera definición de este problema, tenemos que asignar un mínimo número de frecuencias a antenas, de forma tal que si los radios de alcance de dos antenas se intersectan, entonces estas antenas tienen que recibir una frecuencia distinta. Así planteado, es un ejemplo clásico de un problema que se puede modelar como un problema de coloreo, donde los vértices son las antenas, los colores son las frecuencias y las aristas No sé qué significa. Bien, y las aristas las vamos a agregar de la siguiente forma. Si dos vértices son adyacentes, dos vértices van a ser adyacentes, es decir, dos antenas, si sus radios de alcance se intersectan. Bien, en este ejemplo chiquitito, todas tienen intersección 2 a 2, por lo tanto, el grafo de interferencias es un completo de 3 vértices y para colorearlo necesitamos 3 frecuencias. Pero, haciendo un refinamiento de la definición del problema de asignación de frecuencias, en realidad vemos que el área de cobertura queda particionada en regiones. Por ejemplo, en la región A tenemos solamente esta antena a su alcance. Bueno, en la región D tenemos esta antena y esta antena a su alcance, y así sucesivamente. Entonces, en realidad nos bastaría con que en cada región tenga a su alcance al menos una antena con una frecuencia única. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa frecuencia tiene que ser distinta a las frecuencias de las demás antenas que están a su alcance. Entonces, por ejemplo, si tenemos un usuario en la región A, bueno, tiene una única antena a su alcance, así que usa la frecuencia de esa antena, que en este caso sería la frecuencia azul. Y de forma análoga, si tendríamos usuarios en las regiones B o C, también tienen una única antena a su alcance y usarían entonces la frecuencia verde, que es la asignada a esas antenas. Veamos algunos casos más interesantes. Bueno, si tenemos usuarios conectados en las regiones E o D, estos usuarios tienen dos antenas a su alcance, pero cada una de estas antenas tiene un color distinto. Entonces, podemos elegir que se comuniquen con la frecuencia azul o con la frecuencia verde indistintamente. Y el caso más interesante sería un usuario en la región F
donde en esta región las tres antenas están en el alcance, pero hay una única que tiene frecuencia azul y las otras dos tienen frecuencia verde. Entonces, estos usuarios se podrían comunicar mediante la frecuencia azul, porque, bueno, no pueden usar, acá sí, no pueden usar la frecuencia verde, porque hay una interferencia entre las dos antenas que tienen frecuencia verde. Entonces, con esta filosofía logramos entonces bajar en una la cantidad de frecuencias que necesitábamos para asignar en las antenas. Bueno, cada región va a determinar un subconjunto de antenas que están a su alcance. Por ejemplo, la región A solamente tiene la antena superior a su alcance. Como decíamos antes, la región D tiene la región D bien, tiene la antena de arriba y la antena de la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, nuestra tarea con este refinamiento del problema de asignación de frecuencias sería asignar colores a los vértices, a las antenas, de forma tal que en todo subconjunto haya al menos un vértice de color único. Y así formulado, bien, resulta que esto es un problema de coloreo sobre un hipergrafo. Entonces, pasemos a revisar un poquito la definición de hipergrafo para formalizar el modelo. Un hipergrafo es una generalización del concepto de grafo donde las aristas son subconjuntos no vacíos con una cantidad arbitraria de vértices. Por ejemplo, la arista E1 contiene tres vértices, los vértices B1, B2, B3. La arista E2 contiene los vértices B2, B3. Bueno, también podríamos tener vértices que no estén contenidos en una arista, por ejemplo B7. En particular, cuando todas las aristas tienen cardinal 2, un hipergrafo coincide con la definición de grafo. Entonces, un coloreo libre de conflictos parcial, bien, a veces voy a omitir la palabra parcial, pero se define no de esta forma, va a ser una asignación de colores a algunos vértices, tal que toda arista contenga al menos un vértice de color único. De color único quiere decir que ese color no fue usado en los demás vértices de esa arista. Bueno, repito, este coloreo puede ser parcial. A veces estamos muy acostumbrados en problemas de coloreo que todos los vértices tienen que estar coloreados. Bueno, acá no, bien, nos alcanza con que algunos de ellos. Y en particular nos va a interesar minimizar el número de colores usados. ¿Bien? Este problema es un problema conocido en la literatura y es un problema que es difícil. Un ejemplo, entonces, de un coloreo libre de conflictos, del hipergrafo que veíamos antes, es el siguiente, donde las aristas E1, E2 y E3 tienen al vértice B3 como vértice de color único. Acá el caso por ahí más interesante es la hiperarista E3, que contiene tres vértices coloreados, pero uno de ellos tiene color único, ¿sí? Así que está cumpliendo con la restricción del problema. La arista E4 tiene el vértice B4 de color único y la arista E5 también tiene al vértice B5 de color único. Bien, en este coloreo libre de conflictos podríamos despintar este vértice y seguiríamos teniendo un coloreo libre de conflictos. Bueno, algunos ejemplos más. Por ejemplo, esta asignación no es un coloreo libre de conflictos por dos motivos. Primero, la arista E4 no tiene un vértice de color único. De hecho, no tiene ningún vértice coloreado. Y en cambio, la arista E1 sí tiene dos vértices coloreados, pero ninguno de ellos tiene color único. Y siendo un poquito más inteligentes, vemos que podemos encontrar un coloreo libre de conflictos que en este caso use un único color. ¿Sí? Este sería un coloreo libre de conflictos mismo. Bueno, también está esta variante donde buscamos un coloreo libre de conflictos total. Bien, es la misma definición que parcial, nada más que tenemos que asignar un color a todos los vértices.
En particular, si el hipergrafo es un grafo, un coloreo libre de conflictos total coincide con el concepto de coloreo clásico de grafos. Bueno, los coloreos parciales y totales, los coloreos libres de conflictos parciales y totales, están fuertemente relacionados de la siguiente forma. Bueno, acá con chi estamos notando al valor del parámetro asociado a esos problemas de optimización. Entonces lo que vemos es que el total es siempre mayor o igual al parcial. Esto se debe a que todo coloreo libre de conflictos total es a su vez una parcial. Y el total es medio igual que el parcial más 1. Esto se ve porque si tenemos un coloreo libre de conflictos parcial, a los vértices que nos quedaron sin colorear, le damos un color nuevo y ahí tenemos uno total. Más aún, al total lo podemos resolver como una instancia del parcial. Lo que tenemos que hacer es, por cada vértice, vamos a agregar una arista que solamente contenga ese vértice. ¿Sí? Por estos motivos, nosotros seguimos trabajando con coloreo libre de conflictos parciales y en general hay bastante pocos trabajos en la literatura sobre estos problemas. Al intentar buscar un coloreo libre de conflictos, surgen dos etapas o dos problemas que tenemos que resolver. Uno de ellos es seleccionar un vértice de cada arista, que lo vamos a llamar representante, que va a ser el vértice que va a estar pintado de color único en esa arista. Y a eso nos vamos a referir frecuentemente como representante. En particular, un mismo vértice podría representar a más de una arista. Una vez elegidos los representantes, tenemos que colorearlos respetando, obviamente, las restricciones del problema y garantizando que cada arista tenga a su representante como el de color único. Entonces, esta descomposición nos podría llevar a pensar que este problema se podría separar y que son independientes. Pero de hecho, esto no ocurre, ya que si buscamos un coloreo óptimo para una elección arbitraria de representantes, puede conducir a un coloreo libre de conflictos que no sea óptimo. ¿Sí? Así que estas dos decisiones, en realidad, están acopladas. No las podemos resolver de forma independiente y secuencial. Bueno, a continuación voy a contar cómo vamos a resolver el problema de coloreo libre de conflictos mediante un modelo sobre grafos. Bien, vamos a dejar de trabajar sobre hipergrafos y vamos a trabajar sobre grafos mediante la siguiente construcción. Dado un hipergrafo, nos vamos a construir un grafo donde los vértices son pares ordenados, donde la primera componente es una arista del hipergrafo y la segunda componente es un vértice de esa arista. Entonces, por ejemplo, la arista E1 contiene los vértices B1, B3 y B4. Entonces, en el grafo vamos a tener los pares E1, B1, E1, B3 y E1, B4. ¿Cómo vamos a conectar estos vértices? Bueno, un vértice E1B1 y un vértice E2B2 van a ser adyacentes si B2 pertenece a E1 o B1 pertenece a E2. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, E1B4 y el 3B3 están conectados porque E1, este de acá, contiene AB3, bien, contiene AB4 y AB3. Así que están conectados. En cambio, estos dos vértices, por ejemplo, E1B1 y E2B1, no están conectados porque un segundo. De que sean distintos. Falta la condición de que sean distintos. Sí. Sí. B1 y B2 tienen que ser distintos para que esto funcione. Tomé justo el caso que me quedó mal. Bien. Vamos a buscar otro ejemplo. Bien. E1B1 y el 3B2
ahí no están conectados porque B2 no pertenece a E1, ¿bien? B2 no pertenece a E1 y B1 no pertenece a E3. ¿Sí? Faltó acá en la condición que los vértices sean distintos. Bueno, ¿por qué presentamos esta construcción? Esta construcción nosotros le dimos el nombre de grafo de conflictos. Bueno, la idea es, en vez de buscar coloreos libres de conflictos en el hipergrafo, vamos a estar interesados en ciertos coloreos del grafo de conflictos. En estos coloreos vamos a pintar a un vértice para indicar que P1 representa E1, es decir, es el vértice de color único de esa arista, y lo pintamos del color rojo. ¿Sí? Eso va a representar un color en el grafo de conflictos. ¿Y por qué tenemos que incorporar las aristas? O bien, ¿qué están modelando estas aristas que incorporamos? Bueno, esta arista nos está diciendo que si los extremos de la arista están pintados, es decir, B3 representa a la arista E3 y B1 representa a la arista E1, es decir, B3 representa E3 y B1 representa E1, entonces estos dos vértices tienen que tener colores distintos, porque si tendrían el mismo color, por ejemplo, si B3 tendría el color rojo, entonces B1 ya no sería el vértice del color único de B1. Habría otro vértice dentro de B1 también pintado de color rojo. Entonces, vamos a estar interesados en los coloreos del grafo de conflictos que sean parciales, por supuesto, propios. Con propios estamos diciendo a que en toda lista los extremos no pueden tener colores iguales. Es la restricción clásica del coloreo. Tal es que se cumplan dos condiciones. La primera condición está inspirada por el hecho de que toda lista tiene que tener un representante. Entonces, para cada lista E del hipergrafo, tiene que existir al menos un vértice del grafo de conflictos coloreado que tenga a esa lista en la primera componente. Entonces, si miramos, para la lista del hipergrafo E1, bien, participan estos tres vértices como primera componente y hay al menos uno que está coloreado. Para la arista E2, bien, participa en este vértice y en este vértice y hay al menos uno que está coloreado. Para la arista E3, bien, en estos dos vértices y hay al menos uno de ellos que está coloreado. Para la segunda condición, está inspirada en el hecho de que si un vértice representa a más de una arista, entonces le tenemos que dar siempre el mismo color. ¿Sí? Entonces, para cada vértice B del hipergrafo, vamos a usar a lo sumo un color en los vértices que tienen a B en la segunda componente. Es decir, por ejemplo, el vértice B1, bien, está como segunda componente en los vértices del grafo de conflictos E1B1 y E2B1. Bueno, entonces en esos vértices podemos usar a lo sumo un color. Acá lo estamos cumpliendo porque solamente usamos el color rojo. Bueno, para B2, que son estos dos vértices, no hay problema porque no usamos ningún color. Para B3, que serían estos dos, nuevamente acá usamos un único color. Y para B4 no usamos ningún color. ¿Bien? Esto también lo está cumpliendo. Y en el trabajo lo que llegamos a probar es que hay una correspondencia entre coloreos libres de conflictos en el hipergrafo y coloreos con estas propiedades en este grafo de conflictos. Y esta correspondencia preserva el número de colores. Entonces, en lugar de resolver este problema, vamos a estar interesados en resolver este otro. ¿Por qué hacemos esto? Porque los problemas de coloreo están mucho más estudiados en grafos que en hipergrafos. Entonces podemos aplicar técnicas que se hayan aplicado en otros problemas de grafos de coloreo para nuestro problema. Un segundito, que me hidrato. Bueno,
yendo un poco más allá, bien, podemos ver que los vértices del grafo de conflictos se pueden particionar en dos conjuntos. En primer lugar, los podemos particionar en aquellos que compartan la misma primer componente, es decir, que provengan de la misma lista de hipergrafos. Por ejemplo, estos tres vértices de acá, todos vienen de la arista de 1, entonces pertenecen al mismo conjunto de la primera partición. Y también podemos plantear una partición en aquellos vértices que compartan la misma segunda componente. Entonces, por ejemplo, estos dos vértices que comparten la componente B1, bueno, van a formar este subconjunto de la segunda partición. Y así sucesivamente. Entonces, un coloreo en el grafo de conflictos con las restricciones que nosotros buscábamos se interpreta muy fácilmente con estas dos particiones. ¿Por qué? Porque la primera condición, estamos diciendo que en cada subconjunto de la primera partición tenemos que tener al menos un vértice coloreado. Y la segunda condición, en cada subconjunto de la segunda partición podemos usar a lo sumo un color. Entonces, esta forma de ver a los coloreos del grafo de conflictos mediante particiones fue la inspiración para trabajar con un problema más general. El problema le dimos el nombre de coloreo de doble partición, cuya entrada es un grafo y dos particiones del conjunto de vértices. Una partición P1, que usualmente a los subconjuntos los vamos a denotar con la letra P, y una partición P2, que a los subconjuntos típicamente los vamos a denotar con la letra Q. Bien, ambas particiones son particiones del conjunto de vértices, ¿sí? Y lo que buscamos es un coloreo propio y parcial del grafo que cumpla con las siguientes dos condiciones. Primero, para todo conjunto de la primera partición, hay al menos un vértice coloreado en ese conjunto. Y para todo subconjunto de la segunda partición, vamos a usar a lo sumo un color para pintar a los vértices de ese subconjunto. Y por supuesto, todo esto minimizando el número de colores usados. Este problema, si el grafo de entrada es el grafo de conflictos de un hipergrafo, bueno, es equivalente, por lo que demostramos, a resolver un problema un problema de coloreo libre de conflictos en el hipergrafo. Pero su entrada admite grafos con cualquier estructura, no necesariamente que provengan o que sean el grafo de conflictos de un hipergrafo. Entonces, de esta forma, podemos probar que nuestro problema generaliza al coloreo clásico y al coloreo de doble partición. Perdón, al coloreo de una única partición. Bien, estos son, bueno, el coloreo clásico no lo voy a explicar, pero el coloreo de partición es una variante de coloreo muy parecido a la nuestra, nada más que no incluyen la segunda partición. Bien, solamente toman el grafo, la entrada es el grafo y una partición de los vértices del grafo, y lo que ellos necesitan es pintar al menos un vértice de cada conjunto de esa partición. ¿Sí? No tienen la segunda partición ni la segunda restricción asociada a esa segunda partición. Y a su vez, esta definición que dimos de coloreo de doble partición también generaliza al problema de coloreo por listas. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, con esto se explica el título del trabajo, ¿bien? Por eso decimos que es un framework común, porque nos permite resolver no solo coloreos libres de conflictos en hipergrafos, sino un montón de otros coloreos muy conocidos en la literatura. Bueno, para el coloreo de doble partición propusimos una formulación de tipo cubrimiento de conjuntos, donde vamos a tener una variable binaria por cada conjunto estable del grafo. ¿Sí? Esto viene de la caracterización clásica de coloreo, que a un coloreo lo podemos pensar como un cubrimiento de los vértices en conjuntos estables. Entonces, tomando un poco esas ideas, nuestra formulación también va a tener una variable por cada estable del grafo, bien, una variable binaria. Y vamos a tener
dos familias de restricciones, bien que vienen asociadas a las dos restricciones que tienen nuestros coloreos. Por un lado, estamos diciendo que en cada conjunto de la primera partición tiene que haber al menos un estable que lo intersecte. ¿Sí? Tiene que haber al menos un vértice coloreado de ese conjunto. Y la segunda familia de restricciones, queremos que para todo conjunto de la segunda partición, bueno, podemos usar a lo sumo un estable que contenga un vértice de ese conjunto. Que contenga vértices de ese conjunto, ¿sí? Bueno, de la forma usual, cada estable se va a asociar con un color, por lo tanto lo que estamos minimizando es la cantidad de estables que usamos. Y lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de Branch and Price para resolver el problema de coloreo de doble partición. Las etapas para el desarrollo de un algoritmo de Branch and Price son las siguientes. Primero tenemos que resolver la inicialización, es decir, qué columnas iniciales incluimos en el problema maestro restringido. Luego tenemos que resolver el pricing, es decir, cómo generar columnas con costo reducido negativo y cómo determinar cuando no hay más columnas con costo reducido negativo y la generación de columnas debe terminar. Y por último, una vez que terminamos de resolver la relajación lineal mediante generación de columnas, si la solución óptima es fraccionaria, tenemos que hacer el branch, tenemos que hacer la ramificación. Por lo tanto, también tenemos que decidir cómo dividir el espacio de soluciones. Todos estos pasos son específicos de cada problema. Y esa es la parte por ahí más interesante del desarrollo de un algoritmo de Branch and Price. Bueno, antes de empezar, necesitamos introducir una definición auxiliar. Dado un conjunto estable S, vamos a denotar con P1 de S al conjunto de subconjuntos de la primera partición que se intersectan con S. Y de forma análoga, P2 de S es el conjunto de subconjuntos de la segunda partición que se intersectan con el estable S. Entonces, con esta definición podemos dar una caracterización de cómo son las columnas de nuestra matriz. ¿Bien? Entonces, nuestra matriz va a estar dividida en dos submatrices, donde la submatriz superior tiene tantas filas como conjuntos tiene la primera partición, y cada subcolumna de esa matriz se corresponde con el vector característico de P1 de esa columna. Es decir, va a haber un 1 en aquellas filas que se correspondan con un conjunto de la primera partición que se intersecte con el estable que está representando esa columna. Y de forma análoga para la submatriz de abajo. Bien, acá vamos a tener tantas filas como conjuntos tenga la segunda partición. Y esta subcolumna es el vector característico ahora del conjunto P2 de S. Bueno, empecemos entonces viendo cómo podemos resolver la inicialización. Y acá surgió el primer problema. Y es que, a diferencia de coloreo clásico, coloreo libre de conflictos, coloreo de partición, las instancias del coloreo de doble partición pueden ser infactibles. Y acá tenemos un ejemplo chiquito de una instancia factible, donde tenemos un grafo que es un P2, un camino de dos vértices. La primera partición son dos conjuntos individuales con los extremos del camino. Bien, esto nos está forzando a que tenemos que colorear a U y B. Y la segunda partición, los vértices U y B están en el mismo conjunto. Es decir, podemos usar a lo sumo un color para colorear a U y B. Bien, entonces estamos obligados a colorearlos y tienen que tener el mismo color. Entonces, este coloreo no es propio y por lo tanto no hay un coloreo de doble partición. Bueno, observen que si esto lo tenemos en común con el coloreo por listas. En coloreo por listas, una instancia también puede ser infactible y justamente este ejemplo se puede pensar que proviene de una instancia de coloreo por listas donde al vértice U y al vértice B le damos en su lista de color un único color. Bueno, incluso decidir si una instancia es factible en el coloreo de doble partición es NP completo. Así que acá ya tenemos un problema,
Porque la forma usual de inicializar las columnas del problema maestro restringido es buscando una solución factible. Entonces acá ni siquiera sabemos si la solución factible va a existir. Entonces lo que hacemos es, bueno, primero intentemos construir una mediante alguna heurística de Greedy. Si tenemos suerte, usamos las columnas de esa solución para inicializar el problema maestro restringido, pero si no tenemos suerte, lo que hacemos es agregar una columna dummy y en una columna ficticia. Observen que esta columna ficticia tiene todos unos en la parte de arriba de la submatriz y todos ceros en la parte de abajo. Por lo tanto, si a la variable asociada a esa columna dummy le damos el valor 1, claramente tenemos una solución factible y podemos empezar la generación de columnas. Bueno, ya tenemos resuelta la inicialización, pasemos entonces al price. Bien, vamos a considerar que el vector alfa beta contiene a los valores duales. Bien, el vector alfa tiene dimensión, bueno, el cardinal del primer subconjunto, y los valores pueden ser positivos, pero el vector beta, bien, que tiene dimensión, el cardinal de la segunda partición, los valores duales son negativos, bien, por el sentido de la desigualdad. Entonces, para buscar una columna con costo reducido negativo, y en esto es para repasar un poquito cómo era la fórmula para calcular los costos reducidos, pero usando nuestra caracterización de que una columna son los vectores característicos de P1ds y P2ds para un estable S, podemos reescribir entonces el costo reducido que va a tener la siguiente estructura. Va a ser 1 menos y vamos a sumar por cada conjunto de la primera partición que tenga intersección con S, vamos a sumar su costo dual asociado. Y para cada conjunto de la segunda partición que tenga intersección con S, vamos a sumar su costo dual asociado, que es no positivo. ¿Bien? Acá hay un menos, pero esto es no positivo. Entonces, reordenando un poco los términos, para saber si hay una columna con costo reducido negativo, tenemos que ver si existe un estable tal que esta función aplicada a ese estable sea mayor que 1. Y acá nos preguntamos qué problema es. ¿Es algún problema conocido de la literatura que podamos aprovechar algoritmos que ya estén implementados para resolver ese problema? Y lo primero que se nos vino a la cabeza es, bueno, en el coloreo clásico, el pricing consiste en encontrar un conjunto estable de peso máximo, donde el peso de cada vértice es el costo dual asociado a ese vértice, y por lo tanto el peso del estable es la suma de los pesos de los vértices que contienen. Entonces fue nuestra idea, bueno, vamos a intentar resolver un problema del conjunto estable de peso máximo, donde a un vértice B que pertenezca a P de la primera partición y a U de la segunda partición, le vamos a dar el peso alfa de P más beta de P. Lamentablemente, ¿no? Esto fuimos a la práctica, no nos dimos cuenta de antes, lo implementamos, vimos que eso no funcionaba y ahí nos empezamos a preguntar qué estaba pasando. Bueno, la cuestión es que un estable puede contener más de un vértice de un mismo conjunto de la primera partición o de un mismo conjunto de la segunda partición, y en la fórmula de la diapositiva anterior tendría que contribuir una vez a la función objetivo. ¿Sí? Entonces, si imaginemos que tenemos un estable S que tiene dos vértices del conjunto P de la primera partición, entonces acá estamos sumando alfa de P dos veces, una para cada vértice. ¿Sí? Y si regreso a la diapositiva anterior, bien, nuestra fórmula, para esa primera partición teníamos que sumar alfa una única vez. Bueno, la cuestión es que para la primera partición no nos generó un problema porque como tenemos que elegir al menos un vértice, bien, podemos hacer que todos los vértices de la primera partición formen una clique. Bien, podemos agregar aristas para completar y que eso sea una clique. Entonces, con eso evitamos que un estable tenga más de un vértice de un mismo conjunto de la primera partición. Pero para los conjuntos de la segunda partición, ahí no pudimos resolverlo. ¿Bien? No pudimos hacer nada.
porque puede pasar que un mismo vértice represente a dos aristas del hipergrafo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue modelar este problema mediante programación lineal entera. No incluí la formulación, no es porque sea compleja, sino para no extenderme demasiado, pero es la formulación intuitiva que se nos podría ocurrir en un ratito. Tenemos un vértice por cada, tenemos una variable por cada vértice que va a decidir si ese vértice pertenece o no al conjunto estable. Y tenemos una variable de decisión asociada a cada conjunto de la primera partición y a cada conjunto de la segunda partición, que se van a activar si usamos al menos un vértice de ese conjunto de la partición, ¿sí? Si usamos uno o dos o tres, se activa una única variable y de esa forma podemos escribir la función objetivo. Entonces, para evitar caer en resolver un programa lineal entero con algún solver, lo que hacemos es ejecutamos varios pricing heurísticos, ¿sí? Intentamos generar una columna con costo reducido negativo mediante pricing heurísticos. Tenemos creo que 3 pricing heurísticos para minimizar las veces que tenemos que caer en la resolución del programa lineal entero. Cuando fallan o cuando tenemos que demostrar que no existe columna con costo reducido negativo, ahí sí resolvemos el modelo con simplex. Bueno, algo que habíamos pasado por alto es, nosotros introducimos quizás una variable, una columna ficticia, una columna dummy. Entonces, una vez que terminamos de resolver la generación de columnas y tenemos ya la solución óptima del problema maestro restringido, tenemos que ver si la columna dummy está en la base, ¿bien? O tiene un valor positivo en esa solución óptima. Entonces, si tuvimos suerte y la variable asociada a esa columna dummy quedó en cero, en la solución óptima, entonces tenemos garantía de que tenemos una solución óptima del problema maestro. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Bien, cuando la dummy tiene un valor positivo. Bueno, tenemos que mirar el valor objetivo. Si el valor objetivo supera cierto umbral, bien, acá no incluí la fórmula, pero lo tenemos calculado, entonces la instancia es infactible. Bien, podemos probar que esa instancia es infactible. Pero tenemos un caso complicado, que es cuando la dummy tiene un valor positivo, pero el valor objetivo no supera ese umbral. Entonces ahí no podemos decidir si es factible la instancia o no. Esto es un trabajo en progreso, no está presentado en el paper que les presenté antes, debido a que allí trabajamos solamente con instancias de coloreo libre de conflictos, que son siempre factibles, entonces no tenemos este problema de la inicialización. Pero bueno, en la práctica, este tercer caso, cuando trabajamos con instancias generales de coloreo de doble partición, no se presentó en la práctica. ¿Sí? Es un caso que no suele ocurrir, así que por el momento no implementamos una inicialización más sofisticada, pero en este caso lo que se podría hacer es darle a la dummy un peso de 1 y a todas las demás columnas un peso de 0 y minimizar esa función objetivo. ¿Sí? Entonces ahí, si la solución óptima del problema maestro restringido tiene valor objetivo 0, sabemos que no se usó ninguna dummy o no se usó esa dummy y por lo tanto podemos usar esas columnas para inicializar, ahora sí, el problema maestro restringido, cambiando nuevamente los costos de las columnas a 1. Bueno, y finalmente, bien, ya tenemos resuelto el pricing. Si la solución que nos sale es fraccionaria, tenemos que ramificar. Y lo que planteamos es una ramificación estructural que preserva la estructura del problema maestro restringido y la del problema de pricing, y consiste en lo siguiente. Vamos a elegir un conjunto de la primera partición con al menos 2 vértices y vamos a elegir un vértice de ese subconjunto. Bueno, con alguna otra restricción que no viene al caso. Y vamos a dividir el espacio de soluciones en dos. Primero, en aquellas soluciones donde B se colorea con algún color. Y en segundo lugar, aquellas soluciones donde B no se colorea con ningún color. Y en esta partición es completa, estamos completamente particionando el espacio de soluciones, pero lo interesante es que estas decisiones se pueden representar nuevamente como instancias de un coloreo de doble partición. ¿De qué forma lo hacemos?
Bueno, si queremos que B se coloree con algún color, entonces a la partición que habíamos tomado la vamos a modificar y solamente le vamos a dejar el conjunto con el vértice B. Bien, estamos obligando a que B represente al conjunto P de la primera partición. Y al grafo le podemos sacar todos los demás vértices de ese conjunto de la partición, porque ahora ya no se van a colorear, porque el que representa a ese conjunto es el vértice B. Y cuando decimos que B no se colorea con ningún color, bueno, este es un caso más fácil, porque directamente lo sacamos de la partición y lo sacamos del grafo. Y en ese vértice ya no existe, así que obviamente no lo vamos a colorear. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta ramificación que planteamos? Bueno, pudimos probar que tras un número finito de ramificaciones vamos a alcanzar un nodo, bueno, o que bien fue podado por alguno de los criterios de poda de Birch-Pound, o bien cada subconjunto de la primera partición tiene cardinal 1 y la solución óptima que encontramos es fraccionaria. Bien, en este caso, nuestra decisión de ramificación no la podemos aplicar porque requeríamos un conjunto de la primera partición de cardinal mayor o igual que 2. Entonces, por este motivo, bien, la regla que proponemos no es completa. Bien, no nos permite resolver este caso. Pero lo interesante es que este último caso problemático en realidad se puede resolver como una instancia de coloreo clásico. Bien, acá no está la reducción que proponemos para resolverlo como una instancia de coloreo clásico. De vuelta, no es demasiado compleja, no lo incluimos por cuestiones de tiempo. Pero lo que hacemos entonces es resolver esa instancia de coloreo clásico con un branch and price de la literatura. ¿Sí? Es decir, estamos implementando el algoritmo de branch and price, donde en alguno de los nodos tenemos que lanzar otro branch and price. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo que traje para contarles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una consulta. En cada ronda del branch and price, ¿cuántas columnas ingresan a la master? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, Déjame hacer memoria. Ok. Cuando resolvemos el pricing de forma heurística, podemos ingresar más de una columna con costo reducido negativo. Pusimos un límite, ¿sí? Para no traer a tantas. Cuando llegamos a resolver el exacto, agregamos la unidad. Y esa cuota superior es variable, ¿de qué depende esa cuota para que le pusieran ahí? Es un parámetro que agregamos al algoritmo que nos permita hacer experimentación computacional y después decidir cuál es el valor más conveniente. Sí. Que es un trabajo que todavía estamos desarrollando, así que muchos de los parámetros de Branch and Price todavía tenemos pendiente la tarea de ajuste y de calibración. ¿Y cómo determinan si están en el óptimo o no, si están resolviendo de forma heurística? En realidad, en el pricing nos alcanza con cualquier columna de costo reducido negativo, no necesariamente la de menor costo reducido negativo. Entonces, cualquiera que encontremos nos sirve. Cuando las heurísticas fallan, ahí sí resolvemos el exacto. Y si el exacto nos dice, ok, no hay ninguna, listo, ahí tenemos la garantía de que quedó resuelto de forma óptima. Y el pricing exacto no es tan complejo que lo resuelvan de forma exacta. Eh, Propusimos un modelo de programación lineal entera y lo resolvemos con simplex usando un branch and cut. ¿Sí? Pero usamos como caja negra simplex, no es que le incorporamos más artillería. En general, eh, es pesado de resolver comparado con los heurísticos. Por eso hacemos tanto énfasis en bueno, encontrar por una heurística una columna de costo reducido negativo y si no encontramos ahí sí llegamos al exacto. Algo que no mencioné también es que tenemos un pool de columnas. ¿Sí? Entonces, antes incluso de ir a resolver un pricing heurístico, nos fijamos en ese pool si hay alguna columna que ya habíamos generado en algún otro nodo que nos sirva.
y lo agregamos. Y el pricing exacto es mucho más lento que las heurísticas, pero es mucho menos lento todavía en comparación que el problema general. Sí, Entonces sí se amerita resolver varias veces. Ya. y algo que no mencioné, que por ahí estaría bueno incluir también, es que probamos que el problema de pricing es NP difícil. Sí, encontrar un estable tal que la fórmula que aparecía sea mayor que 1, bueno, eso es computacionalmente difícil. Ya, porque no analizaron el problema desde el punto de vista de hipergrafos, porque bajarle a grafos tal vez se pierda algún tipo de estructura del hipergrafo. Que por experiencia, estamos trabajando en un problema parecido en hipergrafos y las cosas que se resuelven en grafos grandes, para pasar a hipergrafos, el tiempo es drásticamente menor. Entonces, no sé si tal vez probaron algo así. En realidad, a ver, un poco en la historia de cómo fue el desarrollo, empezamos con un branch and price únicamente para resolver el conflict free en hipergrafos. Y ahí cuando intentamos construirlo y hacer la ramificación y que esa ramificación sea robusta en el sentido de que, bueno, los 5 sean nuevamente instancias de conflict free, bueno, para lograr eso nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con un problema más general y eso fue llevando de a poquito a un coloreo de doble partición. Un poco así la historia. ¿Sí? Pero bueno, el objetivo de un branch and price para conflict free era lo primero que teníamos en mente. Para cumplir con ese objetivo, tuvimos que en el medio generalizar el problema. Y terminamos con el coloreo de doble partición. ¿Tiene alguna otra pregunta? Yo no lo voy a hacer porque soy doctor. Sí. Bien, entonces les agradezco a todos una vez por su presencia y despidamos. Y- Chao, gracias. La consulta se deja. ¿De vuelta a la pregunta? No, son las slides de